Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y a la Fundación Jorge Juan el que nos hayan permitido reunirnos en torno a la figura de quien fuera uno de los grandes ilustrados españoles. En el verano de 1734, un 11 de julio, Felipe V da su aprobación definitiva para que un grupo de expedicionarios franceses vinculados a la Académie des Sciences pasen a la América española. El proyecto pretendía medir un arco de meridiano en el Ecuador. Intentaba con ello solventar el problema de la esfericidad de la Tierra, un asunto no tan sencillo como en principio parece y en el que se maridan disputas entre otras cuestiones físicas y mecánicas, desde el comportamiento de los sistemas fluidos en movimiento hasta la forma de entender la rotación de la Tierra o nuestra percepción sobre la observación de los planetas. Asuntos sobre los que Isaac Newton planteó algunas soluciones teóricas en su filosofía natural y principia matemática, con las que no comulgaban quienes se afianzaban a los rígidos y clásicos principios cartesianos. En definitiva, una cuestión estrictamente científica sobre la que subyace un problema técnico de particular interés, la calidad de los sistemas de medida de los aparatos empleados y el modo en que estos se pueden ver afectados por las variaciones geográficas y climáticas. Nada especial que reseñar, salvo el que la expedición habría de transcurrir por el territorio colonial español, un espacio cuyas riquezas naturales eran aún apenas conocidas por las autoridades metropolitanas, pero del que provenía buena parte de los metales con los que España comerciaba con el resto de Europa. Los expedicionarios franceses, a lo largo de sus trabajos, habrían de trabar contacto con la población indígena, recorrer los caminos y los mercados locales, abastecerse de las producciones naturales y formarse con ello una idea de la estabilidad política de la zona y del sistema de comercio implantado en el territorio americano. Aún sin quererlo, se convertían en unos potenciales espías al servicio del rey galo y sus políticos. No parece anecdótico que Jean-Frédéric Philippot, conde de Maurepas, ministro de Marina de Luis XV y responsable de la Casa del Rey, insistiera en la conveniencia de que los expedicionarios galos viajaran hasta Portobelo en un barco de bandera francesa, una magnífica oportunidad de fortalecer las precarias relaciones comerciales de Francia. Las autoridades españolas, conscientes del problema de seguridad que suponía el viaje expedicionario francés por tierras americanas, optaron por incluir un par de jóvenes con conocimientos matemáticos y de astronomía que acompañaran a los científicos galos y a la vez levantaran testimonio de sus trabajos, así como de las producciones naturales por las que mostraran interés. Tras algunas deserciones anteriores al embarque, el equipo francés quedó conformado por los académicos matemáticos Louis Gaudin, Charles Marey de la Condamine, un botánico, el menor de los Jussieu, Joseph Jussieu, un par de ingenieros navales, Pierre Bourguer y Jean-Joseph de Vergennes, un ingeniero civil, Jacques Coupet-Virgier, el cirujano Jean Senelier y tres técnicos, el instrumentista Théodore Hugot, el dibujante Jean de Moerville y el cartógrafo Jean Gaudin de Odonné, sobrino de Louis Gaudin. A estos 10 expedicionarios se suman otros tantos criados a su servicio, lo que supone una veintena de personas las que componían el equipo galo. A su llegada a Santo Domingo adquirirán 3 negros más para que les ayudaran en sus trabajos. Con todos sus aperos, que no fueron pocos, los expedicionarios franceses parten del puerto de La Rochelle a bordo del mercante Le Portefoy con rumbo a la Martinica un 16 de mayo de 1735. Por estas mismas fechas se embarcan en Cádiz los 2 jóvenes guardiamarinas seleccionados por José Patiño Rosales, el intendente general de la Marina Real Española. Son, ya lo sabemos, el alicantino Jorge Juan Santacilia y el sevillano Antonio de Ulloa de la Torre Giralt. Ambos son 2 prometedores cadetes navales a los que la magnanimidad del monarca ascenderá a alférez de navío, lo que supone una más que notable promoción al convertirles en oficiales de la Marina Española. Jorge Juan es un joven de apenas 21 años que ya conoce lo que es el hálito de la muerte. Huérfano de padre, con apenas 3 años, se ha formado a la sombra de su tío, fray Cipriano Juan Canicia, cursó sus primeras letras con los jesuitas de Zaragoza y en su mocedad, en 1725, con apenas 12 años, se trasladó a Malta como paje del gran maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén, el noble portugués Antonio Manuel de Vilana. No en vano, su tío ocupaba para entonces la dignidad de bailío capitular de Caspe, uno de los 6 grandes títulos de la lengua de Aragón, Cataluña y Navarra.
En la prestigiosa, selectiva y elitista Escuela de Pajes de Malta se formó en equitación, dibujo, música y ejercicios militares, pero también en arquitectura castrense y urbana, en construcción naval, en matemáticas y, por supuesto, en moral cristiana. Allí usaría su primer uniforme, casaca roja con calzones a juego, chaleco, camisa y medias blancas y una pequeña cruz de 8 puntas de oro y esmalte blanco que habría de lucir permanentemente sobre su casaca. Y aprendería una peculiar forma de presentarse en sociedad, una muy cuidada higiene personal, el gusto austero, los modales estrictos, la cabeza siempre alta y una asombrosa capacidad de tomar decisiones rápidas y bien sopesadas. En los 4 años que Jorge Juan permaneció en Malta, aprendió una forma de enfrentarse al mundo, afable pero firme en sus decisiones, compasivo pero con un marcado carácter, la perfecta hibridación entre un monje y un militar que perseguía los postulados de la orden. Corriendo el 1730, Jorge Juan, con 17 años, es designado ya con una encomienda de la Orden de Malta en Aliaga. Se incorporará entonces a la Armada Española y lo hace en Cádiz, en el Real Cuerpo de Guardiamarinas. En el otoño de 1731 recibe su bautismo de guerra. Se incorpora a la escuadra que desde Barcelona partirá hacia Livorno, transportando a las tropas que habrían de defender los derechos del infante Carlos sobre los territorios de Parma y Toscana tras la muerte de Antonio Farnesio. En noviembre de 1732 entrará en campaña contra Orán. La pudrición de sus víveres provocará una epidemia que estuvo a punto de costarle la vida. 3 de los 8 guardamarinas que componían la tripulación del León, el barco en el que viajaban, murieron. Gravemente enfermo, desembarcó en Málaga, donde fue acogido en casa de Damián Valerón Rosiqué, cónsul de Malta. Tras unos meses de cuidados, retornó, a finales de enero del 34, a la Academia Gaditana. Poco después, en noviembre de este mismo año, tendrá noticia de su designación como miembro de la expedición geodésica a la América Meridional. En los inicios de 1735 conocerá el nombre de su compañero, Antonio de Ulloa. Para aprovisionarse de lo necesario para su viaje americano, el subbrigadier Jorge Juan, comendador de Aliaga, requirió una vez más de la ayuda de la Orden de Malta. Fue su cónsul en Cádiz, Luis Robén, quien le proporcionó los medios económicos necesarios para el viaje por vía de préstamo. El 28 de mayo de 1735, Jorge Juan, transmutado en teniente de navío, parte del puerto de Cádiz a bordo de la fragata El Conquistador, comandada por Fray Francisco de Leaño, también miembro de la Orden de Malta. Antonio de Ulloa lo hará en la fragata El Incendio. La expedición geodésica en la que Jorge Juan tomó parte activa se percibe como una legitimación del conocimiento per se. Supone la afirmación del trabajo científico como un servicio a la corona, lo que dotaba a la ciencia de un carácter de bien público del que hasta entonces había carecido. La ciencia es para la corona un instrumento de poder tan útil como pudiera ser cualquiera otra de las riquezas materiales. En palabras de Antonio de Ulloa, ¿quién formaría concepto que en el Nuevo Mundo hubiesen de encontrar las ciencias tesoros no menos apreciables que los que producen las minas de aquellos imperios y que tanto han enriquecido a los demás? La botánica, el estudio de la historia natural en su conjunto, se contempla como uno de los ejes centrales de la expedición, aunque los resultados directos hechos públicos y el propio calificativo de expedición geodésica no parecen soportar este aserto. Los historiadores se han centrado habitualmente en la importancia matemática y astronómica de la expedición o en su carácter totémico reflejo del cambio de mentalidad hacia la ciencia por parte de la corona. Mas los datos, siempre obstinados, se empeñan en ofrecernos una visión algo diferente. En el memorial que Charles-François de Cisternay-Dufay redactara en nombre de la Academia Francesa y que el conde de Maurepas hará llegar el 27 de febrero de 1734 al embajador francés en Madrid, Gerard Levesque de Champeaux, se precisa, y leo textual: se tiene por acertado incluir en este viaje 1 o 2 inteligentes para buscar plantas medicinales y a propósito para la cura de los enfermos del país. En su reunión del 11 de julio de 1734, en la que el Consejo de Indias da su plácet al proyecto expedicionario propuesto por la corona francesa, la misión conserva este carácter botánico. Les leo: concediéndole asimismo permiso a las 2 personas que piden para el conocimiento de hierbas para curaciones de enfermos. Y las instrucciones particulares remitidas a los expedicionarios españoles por José Patiño, sancionadas con su firma en Aranjuez el 22 de abril de 1735, recogen de manera expresa: siempre que los académicos de geometría y botánica hicieran sus dimensiones
y examen de algunas plantas o hierbas, tendrán especial cuidado en dibujarlas con la mayor propiedad que les sea posible, anotando sus virtudes y efectos y de lo que informen los habitantes. No cabe duda del interés botánico que despertó la expedición en las mentes de los políticos españoles, tampoco en la de los franceses. La búsqueda de nuevos medicamentos y la correcta descripción de los ya conocidos se entrevé como una de las posibles consecuencias prácticas de la empresa. La presencia de Joseph Jussieu entre los viajeros no es anecdótica, se convierte en un elemento central, aunque con parcos resultados inmediatos, de la política científica seguida por Francia. Más como en tantas otras ocasiones, las cosas no discurrieron por el camino pergeñado por sus gestores metropolitanos. A su vuelta a la metrópoli, Jorge Juan y Antonio de Ulloa publicaron una relación histórica del viaje a la América Meridional, completada con unas observaciones astronómicas y físicas, una obra con la que pretendían marcar su participación efectiva en el trabajo geodésico, pero en ella también, les leo, se describen los mares por donde navegamos y los países por donde se transitó y otras especulaciones curiosas de historia natural, si bien me es forzoso advertir que los naturalistas o botánicos de profesión no hallarán las descripciones tan completas y prolijas como lo desean, porque la indispensable aplicación a las observaciones astronómicas y geométricas no nos dan lugar a poner toda la atención en los asuntos a que solo podíamos destinar los breves ratos que nos quedaban desembarazados de aquellas precisas ocupaciones. Ciertamente, la lectura de la relación histórica del viaje apenas nos proporciona datos sobre las riquezas naturales del mundo americano. Pero la parquedad con la que estos se consignan en esta obra pública queda atenuada por la información recogida en el discurso y reflexiones políticas sobre el estado presente de los reinos de Perú, el informe secreto destinado a ser estudiado y custodiado por la Secretaría de Indias. Este informe contiene un capítulo íntegro dedicado a dar noticia de las riquezas que encierran en sí los reinos del Perú, uno de los pocos en los que la crítica ha señalado la autoría de Jorge Juan y en donde los vegetales ocupan un lugar privilegiado en la oferta de nuevos sistemas de explotación colonial propuestos por los expedicionarios. Así pues, el mundo natural americano se presenta a los ojos de los expedicionarios españoles desde dos visiones complementarias: una percepción del paisaje, especialmente presente en la relación histórica del viaje, y una relación de los productos exportables y, por tanto, útiles para la economía nacional, sobre cuyo sistema de explotación incidirán en las noticias secretas. En definitiva, una redefinición de la política colonial española seguida en América. Fascinación. Esa es la palabra que mejor define el encuentro de Jorge Juan y Antonio de Ulloa con la naturaleza americana. El 9 de julio de 1735 pusieron pie en Cartagena de Indias. Allí principian sus noticias sobre la historia natural. Es tan común y permanente la fertilidad de las campañas de todo aquel país cercano a Cartagena, escriben, que causa admiración ver la frondosidad con que lo adornan las varias plantas silvestres que se crían en él, y que nunca lleguen a perder estas aquellos lozanos bríos con que la tierra las produjo. Y siendo constante el verdor y tan vario según la diversidad de tantas hojas con que se visten los árboles y esmaltan los prados y las selvas, goza la vista en ellos del recreo de entenderse siempre sobre la perpetua primavera de aquel clima. Para, de seguido, realizar una crítica a las fuentes, especialmente señalada en el caso de las virtudes asignadas a las plantas de acción medicinal, para las que los autores se muestran especialmente cautos. Muchas virtudes y particularidades de animales y plantas, escriben, hemos visto incluidas en otras relaciones tan nuevas para nosotros acá como ajenas de nuestro conocimiento allá, pues nunca encontramos quien nos las anunciase, por no ser conocidas en el país. Por esto, tal vez, se podrá extrañar que no se haga mención de ellas. Puede, no obstante, estar cierto el que leyere que no faltó aplicación y curiosidad en nosotros para indagar hasta aquellas cosas más menudas, pero no todo lo que a veces nos informaban convenía después con el examen de la práctica. En este, como en otros textos llevados a imprenta por los expedicionarios, la racionalidad se nos presenta como elemento central del discurso. La observación resulta el único instrumento válido para la descripción de la naturaleza, lo que supone un declarado alejamiento de la leyenda, de la fantasía, en definitiva, de lo no directamente percibido. No me ha parecido conveniente, escriben, introducir mis discursos en el anchuroso campo de destruir las opiniones, porque el ánimo ha sido participar al público lo que en este viaje se puede adelantar, pero debo sincera y fielmente asegurar que todas las que se incluyen en esta historia han sido averiguadas con el examen propio y especuladas sus circunstancias con el cuidado y atención que pide cada una según su especie.
El texto rezuma un sentido ilustrado por todas sus frases. La búsqueda de la objetividad planea sobre toda su redacción, como justificación esencial del propio escrito, en expresión clara de lo que Eric Lett denominó la edad moderna del viaje y que Juan Pimentel ha tipificado como de viajero ilustrado, por cuando quiere transmitir al lector la visión certera de lo observado, en lo que a la descripción física se refiere, de un mundo muy alejado del que el lector está acostumbrado a reconocer. Marie-Louise Prat ha estudiado este problema de transculturización, donde a falta de disponer de una adecuada descripción científica, el relator recurre a la utilización del fitónimo local, directamente recogido de los pobladores originales, para aportar luego una descripción más o menos ajustada a la realidad y que permita su posterior identificación. El sistema utilizado para esta caracterización sigue la vieja técnica de las analogías, empleada por los descriptores occidentales de la naturaleza americana desde los mismos escritos del descubrimiento. Valga como ejemplo la descripción que nos ofrecen del manzanillo, cuya fruta, dicen, le da el nombre por semejarse a las manzanas en la figura, color y olor, aunque algo más pequeña. Su calidad es totalmente contraria a la de aquellas y nociva a la naturaleza, pues debajo de una hermosura y bondad aparentemente encierra un veneno tan pernicioso que sin llegarla a comer se experimentan los malos efectos de su ponzoña. El árbol es grande y coposo y su madera recia y de color algo amarillo. Cuando se corta, destila con abundancia un jugo blanco algo parecido al de las higueras, aunque no tan sólido ni blanco, pero tan ponzoñoso como la fruta, pues llegando a tocar alguna parte de la carne, la cauteriza e inflama, y este daño se comunica a todo el cuerpo hasta que con remedios exteriores se procura contener sus progresos. La caracterización del manzanillo, a la que nos acabamos de referir, acaba con un reconocimiento expreso a los otros saberes, aquellos distintos del yo occidental, en un claro rasgo de lo que se puede categorizar como una visión recíproca frente al etnocentrismo europeo. Para evadirse, pues, del daño de estas, se refieren a las frutas del manzanillo y otras muchas plantas nocivas, es preciso ir acompañado de gente del país que las conoce. Y este reconocimiento a los otros saberes se materializa en la compilación de cuantos nombres populares le son conocidos. Para el caso de las mimosas púdicas, recogen los de sensitiva, vergonzosa, doncella y aun otros que, les leo, no siendo propio de este lugar el nombre común que le dan en Cartagena, habrá de omitirse, y que Hipólito Ruiz, menos timorato que los marinos, no dudará en anotar pocos años después en su diario de viaje por tierras americanas. Permítanme que yo también las omita aquí. Este conocimiento del otro yo, de lo diverso en un mundo natural que les es desconocido, se nos presenta singularmente unido a los valores de utilidad. La propia de las nuevas maderas para fabricar embarcaciones, de los chirimoyos, papayas, nísperos o plátanos como frutas aceptables para los paladares europeos, la de la cochinilla o el añil como productos tintorios, pero sobre todo la de los bálsamos, maderas, aceites y resinas como elementos susceptibles de empleo medicinal. Por supuesto que este interés por las producciones naturales no es exclusivo de los expedicionarios españoles. En 1738, Charles-Marie de la Condamine, Joseph Jussieu y Jean de Moranville exploran el sitio de Saraguro, ubicado en la provincia de Loja, con la finalidad de estudiar el árbol de la quina, el febrífugo de acción más segura a un sujeto a monopolio por la corona española y cuya caracterización botánica no estaba realizada. Las sensaciones que sobre el paisaje nos transmiten los viajeros transitan desde la frondosidad de las riberas del río Lagarto, cuya variedad de especies de árboles en los tamaños, estructuras de las hojas, hechura de sus pimpollos y diversidad de colores hacen el objeto más entretenido que se pueda desear, escriben, hasta la sorprendente perspectiva de Mama Rumi, cuyo sitio estaba adornado con un despeñadero de agua tan hermoso cuanto puede entenderse la idea en su imaginación, la de las parameras del Pucará, terreno limpio, sin monte ni árboles, mezclados los llanos y las lomas entre sí y unos y otros sembrados de trigo, cebada, maíz y otras simientes, un relato que tanto habría de recordarles a las cumbres europeas, o la de los alcores que cercan Quito en plena tormenta, cuando, escriben, descendían las nubes por su natural peso y rodeando la garganta del cerro parecían un mar dilatado o piélago y nuestro cerro isla en medio de él. Entonces percibíamos en las furias de las tormentas con el oído el efecto de las nubes que rompían por la parte inferior y con la vista la intrépida claridad que arrojaban por la superior. Una descripción que recuerda a la que años después popularizarán los representantes del Sturm und Drang alemán. La observación del paisaje
en las tierras ecuatorianas permitió a Jorge Juan y Antonio de Ulloa ofrecer un primer bosquejo de lo que décadas después se tipificaría como pisos de vegetación. El texto no presenta el lenguaje botánico del que harían gala Alexander von Humboldt o Simón de Rojas Clemente, pero manifiesta las dotes observacionales de quienes analizan la naturaleza como algo más que una simple colección de individualidades. En la extensión de media jornada de camino en la provincia de Quito, escriben, se varían todas las especies de climas y temperamentos que se pudieran mudar. Si uno caminase desde los principios de la zona frígida hasta lo más ardiente de la tórrida, encontrando en cada uno de ellos las plantas y frutos que son propios de países tan distantes. De esta particularidad tan admirable resulta la abundancia y la generalidad de frutos y de plantas. La larga estancia en Quito y los cambios de vegetación observados en las diversas altitudes a las que les condujeron sus trabajos de triangulación permite a los expedicionarios ofrecer una solución razonada que justifique la eterna primavera de estas tierras y, como no podía ser de otra forma, lo basan en los datos de temperatura tomados a distintas horas de jornada a lo largo de la primavera y el verano de 1736. América, el paraíso soñado, encerraba en las mentes de los ilustrados europeos un acúmulo inagotado de riquezas vegetales. Mas, ¿cuáles eran? ¿Cómo reconocerlas? ¿Cómo organizar su comercio? ¿Y cuáles los peligros de su explotación? Ya avanzamos que apenas nos quedan de ellas una ligera mención en la relación histórica del viaje, donde parece prestarse atención más a lo fascinante o a lo exótico que a su interés para la economía metropolitana. Las noticias secretas nos ofertan un análisis más pormenorizado, todo lo que la falta de especialización de los autores les permite a estas riquezas coloniales que esperan el hada madrina que en forma de una adecuada política comercial sepa transformarlas en riqueza para el Estado. Esta parte de la obra, la dedicada a dar noticia de las riquezas que encierran en sí los reinos del Perú, nos remiten a un redescubrimiento del país de las especies colombino, pero sin escatimar el valor de las plantas medicinales. La relación de los productos vegetales cuya extracción se propone es relativamente amplia. Algunos de interés medicinal, las habas de Cartagena, el bálsamo de Tolú, el aceite de María, el estoraque de Macas, canchalagua, contrahierba, calaguala y, por supuesto, la quina. Otros utilizados como especias, las canelas de Macas, el clavo de Marañón o la pimienta de las islas de Juan Fernández. Y algunos más con empleo en diferentes industrias, como el cascol de Guayaquil, utilizado para fabricar lacle, la resina del mopa mopa, conocida como barniz de pasto, o el palo de Campeche, de utilidad tintoria. Atendiendo a los trabajos de Joseph Jussieu, prestan especial atención a los sistemas de identificación y extracción de la quina. Su crítica al proceso de obtención de productos resulta de particular interés y es una prueba más de la sensibilidad de los marinos hacia la conservación de la naturaleza. Con todo, el producto al que más atención parecen prestar las cortes europeas son las canelas americanas. Ramas de canelos de Macas llegaron a las cortes francesas e inglesas en un esfuerzo por valorar cuánto de verdad tenía la vieja denominación de El País de las Canelas, acuñada por Gonzalo Díaz de Pineda, cuando, en septiembre de 1538, intentó localizar el ansiado El Dorado. El interés por esta planta, a la que años más tarde, en 1793, Jean-Baptiste de Monnet, el caballero de Lamarck, denominaría Laurus quixos, basándose en ejemplares del herbario Jussieu, llegó a provocar una cierta polémica entre Hans Sloan y Antonio de Ulloa. Cuando yo, escribe Antonio de Ulloa, me hallaba en aquella ciudad, se refiere a Londres, me regaló un grabado el secretario de la Sociedad Real, Sir Hans Sloane, diciéndome que me daba una estampa, probablemente la que tienen en imagen, el Laurus Fore Longiore, que constituye una de las láminas del viaje a las Islas de Madera publicada por Sloane, de lo que todo el mundo tenía en estimación y solo los españoles despreciaban. En un intento por salvar el prestigio nacional, Antonio de Ulloa esbozará una excusa. En el Perú no se hace aprecio de ella, porque solo lo tiene lo que logra estimación en España, y como la canela no ha merecido acá en tantos años, tampoco allá lo ha conseguido. Pero es un asunto que sirve a los marinos para generalizar la situación comercial de los canelos con otros productos americanos. En ningún otro país, escriben, se hubiera mirado con tanto descuido este árbol como en aquel,
ni se hubiera mantenido por tanto tiempo sin conseguir la estimación que se merece. Pero esta desgracia no se limita solo a este árbol, pues otras muchas cosas preciosas que produce el Perú se hallan comprendidas en el mismo caso, sin que su particularidad haya llamado la atención, a fin de que les demos la estimación que se merecen y la que les saben dar todas las naciones doctas en esta suerte de política. Y de inmediato proponen una solución, la generalización de su cultivo en territorio americano y su comercialización en España. A ella sigue una crítica a la política mercantil emprendida hasta entonces por la metrópoli. En España, escriben, ha habido tan poca aplicación al comercio de frutos de las Indias que nunca se ha puesto cuidado en averiguar los que producen con particularidad para aprovecharse de ellos, responsabilizando de este desconocimiento a la falta de formación botánica de los metropolitanos destinados en los territorios coloniales, para terminar en una crítica feroz al sistema de explotación de los metales como única fuente de obtención de beneficios de los territorios americanos. Todas las cosas que el Perú produce, escriben, y otras muchas que habrá particulares en aquellos dilatados reinos y países cuyas noticias se ignoran por falta de aplicación, serían riquezas bastantes para otra nación que supiere darles la estimación que merecen, pero en poder de la nuestra no solo dejamos de hacer comercio de ellas y sacar de las otras naciones que no la gozan las utilidades de su valor, sino que aún no sabemos aprovecharnos de ellas para nuestro propio uso. Y esta es la causa esencial de que entre nosotros no luzcan las riquezas que producen nuestras Indias, porque nos sujetamos al beneficio del oro y de la plata y dejamos abandonado todo género de simples, para vernos después en la precisión de desposeernos del oro y de la plata para los mismos simples que poco antes despreciábamos. Mas volvamos al trabajo en tierras americanas. Tras algunos años de ausencia, motivado por la necesidad de servir a las perentorias necesidades de José de Mendoza, Camaño y Sotomayor, marqués de Villagarcía de Arosa y virrey del Perú, quien solicitó de los servicios de Juan y de Ulloa para actuar como policía marítima frente a la presencia posible de la escuadra inglesa al mando del general George Anson en las costas del Pacífico, los expedicionarios españoles retornan a sus trabajos astronómicos. Corría entonces el enero de 1744. Juan y Ulloa darán por finalizados sus trabajos apenas unos meses después, en el mayo de este mismo año. Para entonces, los franceses hacía tiempo que habían terminado sus mediciones. Pierre Bouguer y Charles-Marie de la Condamine habían retornado ya a su metrópoli, por caminos diferentes. Bouguer utilizó la vía terrestre desde Quito a Cartagena, desde donde embarcó para Nantes. Alcanzó las costas francesas a fines de 1743. La Condamine realizó el viaje por el Amazonas. En Cayena embarcó a Europa con destino a Ámsterdam. Regresó a París en los inicios de 1745. El resto de los expedicionarios permanecieron en América del Sur. El ingeniero Jacques Couplet-Villiers había fallecido en septiembre de 1736 en las proximidades de Quito, y 3 años después, el 29 de agosto de 1739, el cirujano Jean Senillers es mortalmente herido en Cuenca. Es herido durante un motín que precedió a una corrida de toros. El atentado, que acabó con su vida pocos días después, se debió bien al exceso de celo al tratar a una paciente local, Manuela Quesada, la Cusinga, bien a un episodio del creciente desencuentro entre criollos y europeos, o, lo que resulta más probable, ambas causas agrupadas. El ingeniero Jean-Joseph Vergin retornó a Toulon en 1747. Entonces se hizo cargo de la dirección de las instalaciones portuarias de la Armada Francesa en este departamento marítimo. Luis Godin fue nombrado en 1744 catedrático de prima de matemáticas en la Universidad Real de San Marcos de Lima y ejerció el cargo de cosmógrafo mayor adjunto a esta plaza. A su regreso a Europa, se convirtió en director de la Academia de Guardamarinas de Cádiz. El cartógrafo Jean Godin de Donné ejerció desde 1739 como profesor de Astronomía y Ciencias Naturales en la Universidad de Quito. Casado con una rica heredera local, Isabel Casamayor y Pardo, abandonó la universidad en 1743 y se dedicó a emplear el dinero de su esposa en el estudio de la historia natural y de las lenguas indígenas. Ambos se convirtieron en los grandes exploradores del Ecuador y de las provincias del norte del Perú. Tras disipar buena parte de la dote matrimonial, decidió asentarse en Cayena. Durante 15 años exploró Amazonas y regresó cargado de manuscritos, pliegos y dibujos en 1773. Tras su regreso, se ocupó en organizar las notas tomadas durante los muchos años de sus exploraciones. El dibujante Jean de Morinville y el instrumentista Theodore Hugot siguieron una peripecia vital bastante similar.
En 1749 se encontraban en Quito. Entre 1753 y 1755 trabajaron en la explotación de las minas de plata de Cundurguachana, en el Pichincha. Jean de Morinville se ocupó de insuflar arte sacro de tinte europeo y, como ven, con bastante poca creatividad, a las iglesias de la Compañía de Jesús. Encontró la muerte en la construcción de la iglesia de Cicalpa, en la antigua ciudad de Riobamba. El botánico Joseph Jussier permanecerá en América del Sur durante 36 años. En 1771 volverá muy enfermo a París. Falleció algunos años después, sin disponer de capacidad mental para escribir sus memorias. Su trabajo en la expedición se centró de manera particular en el estudio de los árboles de la quina. Jorge Juan y Antonio de Ulloa resolvieron volver a la metrópoli tan pronto como les fue posible. Lo harían desde el Callao, el 22 de octubre de 1744, utilizando la ruta del Cabo de Hornos, a bordo de 2 fragatas distintas, ambas bajo pabellón galo, fletadas por comerciantes gaditanos. Antonio de Ulloa se instaló en Notre-Dame de la Deliverance. Jorge Juan se embarcó en la Leeds. En el tornaviaje a Europa, en agosto de 1745, la fragata en la que viajaba Antonio de Ulloa fue apresada por la Armada Británica, en guerra declarada contra los franceses, justo antes de atracar en Louisbourg, en Nueva Escocia, en Canadá, lo que llevó al marino a desprenderse de parte de sus manuscritos tirándolos al mar. Prisionero de las fuerzas inglesas, fue conducido a Fareham, en el Reino Unido. En abril de 1746 pasó a Londres, con ánimo de recuperar los documentos sobre la expedición que obraban en poder del almirantazgo. Estos fueron examinados por la Royal Society, lo que le valió, con el apoyo de Martin Fox, presidente de la sociedad, su elección como miembro correspondiente de la institución. Desde Londres regresó a Madrid, vía Lisboa, hizo su entrada en la capital de la metrópoli el 25 de julio de 1746. Jorge Juan llegó sin mayores problemas a las costas francesas. Su fragata tocó el puerto de Brest el 31 de octubre de 1745. Tras un furtivo paso por París, que le permitió contactar con los expedicionarios franceses, negociar con ellos las publicaciones de los resultados y ser propuesto como miembro correspondiente de la Académie des Sciences, regresará a Madrid. Era el febrero de 1746. La situación política que Jorge Juan encontró a su vuelta era bien distinta a la de su partida. El 9 de julio de 1746 fallecería el animoso Felipe V. Su secretario de Estado, José Patiño y Rosales, le había precedido una década atrás. Jorge Juan parece decidido a regresar a Malta, tras tomar posesión de la encomienda que le había concedido la Orden en 1730. Una feliz conversación con José Alonso Pizarro, marqués de Villar, y como él, caballero de Malta, le hará dilatar su decisión hasta que se presente al sucesor de José Campillo, Zenón de Somodivila y Bengoechea, nombrado marqués de la Ensenada, miembro también de la Orden de Malta. La sintonía entre el proyecto de modernización del Estado pergeñado por Ensenada y los escritos redactados por Jorge Juan y Antonio de Ulloa, en los que relataban sus experiencias y opiniones de lo vivido al otro lado del Atlántico, debió ser completa. Desde entonces, ambos marinos quedaron integrados en el selecto grupo de ensenadistas, dispuestos a renovar las estructuras de la Real Hacienda, la justicia, los sistemas municipales, la gobernación de ultramar y, sobre todo, la marina, desde una perspectiva ilustrada, donde el desarrollo científico y técnico, especialmente cuando es de aplicación directa, cobra un evidente protagonismo. Y en él, dentro de este grupo, la formación de nuevos marinos, destinados a convertirse en la levadura de la que la política española estaba tan necesitada. La pérdida de protagonismo, que hasta el verano de 1754 había ostentado Ensenada, condenó al exilio de la corte a quienes le habían acompañado en su viaje reformador. El pueblo, siempre sabio, resumió la situación en unas coplillas panfletarias. Ensenada ya cayó, Valencia toca tabletas, Gordillo arrastra bayetas y nuestro Banfi murió. Ordeñana se perdió, Delgado está agonizando, la Torrecilla llorando, Francia y Orcasitas mueren, Jorge y Ulloa no esperen, pues venció el contrario bando. Jorge Juan centrará sus esfuerzos en mantener activas las reformas ya emprendidas en la Academia de Guardamarina de Cádiz y en cobijar las ascuas ideológicas del movimiento ensenadista en su asamblea amistoso-literaria. Aunque nunca dejó de trabajar en aquellas comisiones para las que le fue solicitado, que no fueron pocas, la caída de Ensenada frenó sus proyectos de reforma de la construcción naval. En el verano de 1754 se hicieron públicos los primeros síntomas de una progresiva pérdida de movilidad en brazos y piernas.
Su salud fue decayendo hasta encontrar la muerte en Madrid en el mes de junio de 1773. Habían pasado más de 27 años de su retorno de las tierras americanas, aquellas en que por espacio de más de un decenio creció como marino y científico, aquel territorio donde, son sus palabras, el vivo y agradable verdor de las sementeras y hierbas y el matizado de las flores no se agosta en todo el año, y así es una perpetua primavera que no tiene decaimiento en ninguna sazón. Recapitulemos. América se descubre a los ojos de Jorge Juan y Antonio de Ulloa como un entorno singular, cuyo preciso conocimiento, el de su naturaleza y el de sus habitantes, dista mucho de ser conocido por los europeos de su tiempo. Su expedición tiene un nato carácter geodésico, pero también político, o al menos así debieron pensarlo Jorge Juan y Antonio de Ulloa al elaborar sus escritos para tres públicos diferentes. Las élites europeas, con curiosidad sobre las noticias de la historia natural y moral de los pueblos, a la que pretenden llegar a través de la relación histórica del viaje, el parco conjunto de técnicos al que dedican las observaciones astronómicas y físicas, y sus opiniones personales, estrictamente dirigidas a quienes tienen capacidad de gobernar, al que dirigen sus reflexiones políticas. Aun cuando cada público recibe la información que los autores creen más propia, en el fondo de todos los textos subyace un mismo discurso: la necesidad de conocer y controlar los recursos coloniales, de poner en valor lo que los marinos consideran propio de la corona española, a la que sirven como obedientes súbditos. Tres textos con un lenguaje muy distinto: el sobrio y matemático del que tanto gusta Jorge Juan, y el más ampuloso y narrativo propio de Antonio de Ulloa. Pero una lectura cuidadosa de los textos parece mostrarnos otro lenguaje más, este subliminar, que sirve para relacionar unos con otros. La reiteración de los términos eterna primavera en la relación histórica del viaje se nos presenta como la clave para entender uno de los capítulos de las reflexiones políticas, el dedicado a la noticia de las riquezas que encierran en sí los reinos del Perú. Y es que el vergel de la descripción paisajística que nos ofrecen Juan y Ulloa, y al que acostumbren a referirse con estos términos de eterna primavera, se corresponde con un territorio digno de ser explotado. En sus noticias secretas, las dirigidas a los responsables de la Secretaría de Indias, escriben: poblados tan vastos territorios como lo son aquellos y reducidos a la verdadera ley y sus habitantes, se podría dar cultivo a las muchas plantas particulares que producen. De allí se podría sacar la canela, tan exquisita como la del Oriente, la vainilla, tan buena o mejor como la que producen otras provincias de las Indias, el estoraque fragantísimo y las varias especies de gomas, resinas y frutos que con particularidad y admiración derraman aquellos bosques. Las reflexiones políticas de Juan y Ulloa quedaron inéditas hasta 1827. Pero fueron conocidas por círculos iniciados con anterioridad y tuvieron una señera influencia en el diseño de las expediciones botánicas que emprendiera la corona española durante la segunda mitad del XVIII, donde las reivindicaciones del conocimiento técnico del territorio como justificación de la hegemonía colonial tuvieron también una importancia nada desdeñable. Nada más, muchas gracias.